Bueno, damos inicio al programa y como todos los miércoles lo estamos dedicando a temas relacionados con el área de la salud. Hablamos de los tratamientos quiroprácticos. Conocemos más acerca de la quiropraxia. Esta se basa principalmente en la columna vertebral y ayuda a muchas personas a mejorar su estado de salud en general. Ya es una alternativa de la medicina considerado ya por muchos pacientes que visitan a los médicos quiroprácticos. Esta noche justamente nos visita uno de ellos en Hora 23 y nos orientará más respecto a este tema. Es por ello que damos la bienvenida al doctor Dennis Dittmeyer, médico quiropráctico. Doctor, bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, es importante conocer acerca de estos tipos de medicina alternativa que desde hace bastante tiempo ya están a disposición de muchos pacientes y además brindan importantes beneficios. Claro, por supuesto que sí. Sí. ¿En qué consiste la quiropráctica para iniciar? Ya, para poder entender qué es la quiropraxia, es muy importante saber de que analizar la anatomía del sistema nervioso. Tenemos diferentes habilidades en el cuerpo humano, como la adaptación, como todos conocen. Ahora, la otra habilidad es la curación. La autocuración es en el cuerpo mismo. Si tenemos un sano sistema nervioso, tenemos un cuerpo sano, incluso eso. ¿Qué es acá? Tenemos aquí una pequeña explicación. Muy bien, perfecto. Lo vamos a hacer más ilustrativo. Gracias por traer esos materiales que ayudan mucho a las personas a comprender más respecto al tema. Exacto, porque es muy difícil solamente hablarlo y otra cosa mostrarlo. Así es. Y de acá yo parto siempre con mis pacientes. De acá del cerebro es la parte principal del sistema central, ¿ya? Y parte y divide, distribuye por medio de la médula espinal, ¿no es cierto? De aquí, que está en el, no sé si pueden notar. Aquí al medio, esa cosa amarilla. Muy bien. Esa es la médula espinal. Ahora, distribuye toda la señal a través de la periférica, que es el otro sistema, ¿ya? Todo esto está protegido por la columna vertebral. Si la columna vertebral está, en términos así, desviado o distorsionado, presiona el nervio en la parte central. Significa que no va a haber una comunicación en ese lado. Entonces, por ejemplo, si hacemos en el cuello, así, entonces va a hacer que el hombro ya pierda fuerza, por lo cual va a tensionar mucho la parte muscular y va a provocar dolor de cabeza, porque todo está conectado hacia arriba. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Los quiroprácticos somos especialistas en este sistema, el sistema nervioso, y corregimos estas distorsiones, que le llamamos subluxación vertebral. Significa esto. Esa es una subluxación vertebral. Lo que nosotros hacemos es corregir. ¿Para qué? Para que pueda distribuir la señal directamente al cuerpo. Y así solucionamos los problemas. Bueno, distintas fuentes de información aseguran que la quiropraxia es un tipo de medicina alternativa que brinda una mejora en la salud general desde una parte ya interna del cuerpo, a diferencia de la medicina tradicional que se basa ya en tratamientos externos, medicamentos y otros. ¿Estamos en lo correcto? Sí, tiene mucha razón. Muy bien, ¿cuáles son los principales beneficios que brinda la quiropraxia a los pacientes? El beneficio, más que todo, cuando uno se enmarca en el aspecto que tiene los problemas más que todo patológicos, las enfermedades. Uno puede optar, digamos, por las pastillas o por la cirugía, pero tenemos esa opción más que todo que es conservativo, que es la quiropraxia. Ahorra mucho dinero solamente tratando esa parte, en vez de tanto efecto secundario de una pastilla o tal vez alguna complicación de una cirugía. Opta más que todo naturalmente que se pueda sanar lo más posible, menos riesgoso. Muy bien, la quiropraxia va de la mano con la medicina tradicional. Doctor, es un médico tradicional que tiene que derivar a los pacientes a este tipo de medicina alternativa. Claro, ¿Son exacto. independientes? Sí, exacto. O sea, todo es como un centro. Yo recibo al paciente, por ejemplo, que tiene un X enfermedad, supongamos migraña, ¿ya? La migraña puede ser de distintas maneras. Puede ser alguna distorsión de óptica, de un nervio óptico, o puede ser, por ejemplo, de un muscular. Ahí es donde yo entro. Si yo sospecho que no puedo para nada tocar a este paciente porque es algo que no está en mi rama, entonces necesito yo
debe ver a un neurólogo, a un reumatólogo, o a alguien en la diabetes, por ejemplo, puede tener alguien diabetes, entonces necesito pruebas para poder salir de esa duda. Entonces ya yo tengo que entornarme con otras zonas. Generalmente, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con la quiropraxia? En general, más que todo, más lo que es más biomecánico, ¿ya? Significa, si alguien tiene una mala postura, o alguien que se haya golpeado, digamos, el cuerpo, se haya caído, algún accidente, no tanto las fracturas abiertas, porque eso no podemos tocar, no podemos tampoco tratar alguna infección, o algún tumor, o algún cáncer. No, esa parte no, pero se puede, en general sí se puede, porque es, como he dicho al principio, el sistema nervioso es el que hace la curación del cuerpo. Es como, por ejemplo, cuando uno se corta el brazo, así una cortadura, y el médico solamente pone ya una venda, ¿no es cierto? No es que la venda milagrosamente cura el brazo, sino que es el cuerpo mismo que lo cura. Lo que hace el médico es prevenir que haya una infección. O sea, que no entre, digamos, bacterias o todo eso. Entonces, antibiótica, todo eso previene. Como un medio de protección, en realidad. Exacto. A ver, doctor Meyer, al inicio del programa decíamos que la quiropraxia se basa en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de algunos trastornos del sistema musculoesquelético. Diagnóstico y tratamiento. ¿Puede tener también un enfoque preventivo? Claro que sí. Esa es de la manera que nosotros pensamos antes de que suceda algo. ¿Entiendes? Y es eso lo que muchos en Europa hacen. Es una medicina preventiva, más que todo. Ahora que de esa manera han podido desde temprana edad a los niños tener, digamos, un control para que no tengan, digamos, algún tipo de dolor o algún tipo de como escoliosis, como un ejemplo. La escoliosis es muy importante saber de que se desvía más o menos en la edad de los 11, 12 años, donde la pubertad exalta muchas hormonas. Entonces, si hay alguna desviación, provoca de que haya más desviación entonces. Por eso hay que prevenir esa parte, para que no tenga esa distorsión en la columna vertebral. Entonces, los niños también pueden recibir tratamientos quiroprácticos. Claro. ¿A quiénes más va dirigida la quiropraxia? O lo enfocamos de esta forma. ¿Quiénes no podrían recibir tratamientos quiroprácticos? Eso es difícil saber quiénes no, pero es casi la mayoría. Más que todo, en Europa es más que conocido como los atletas. Los atletas tienen ese beneficio máximo porque ahí pueden rendir más su capacidad atlética. Por eso, si ustedes están así enfocados en lo que es en las Olimpiadas, los europeos tienen una o sea, los rusos, los suecos, tienen muy buena capacidad de cuerpo corporal, de tener esa amplitud de cuerpo. Muy bien, algunos datos de los cuales disponemos afirman que la quiropraxia, por ejemplo, no podría aplicarse en aquellos pacientes que tienen fracturas, por ejemplo, tumores óseos, en aquella parte donde seguramente se aplicaría este tipo de tratamiento. También en aquellos pacientes con artritis grave, infecciones de huesos o articulaciones y osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, claro que osteoporosis se podría discutir. Infección, como dije antes, no puedo yo tratar. Es como el médico mismo tiene que tratar tiene que ver esa parte patofisiológico. Yo no puedo hacer esa parte. Tampoco tumores, yo no puedo sanar, yo no puedo curar cáncer, esa parte yo no puedo hacer. Pero osteoporosis se puede discutir, en el cual hay técnicas mucho más leves para poder manipular esa enfermedad. Bueno, no en la misma enfermedad, pero poder darle mejor rendimiento a la persona para que pueda no tener dolor. Porque la persona con osteoporosis no tiene que tener dolor, sino que puede que tenga tortícolis, pero hay que tener mucho cuidado en esa parte. Claro que no se puede ajustar directamente, pero se puede hacer indirectamente
Eso ya es lo que ya hacemos nosotros. Muy bien, sin duda. Doctor Meyer, hace un momento usted decía que en Europa, por ejemplo, la quiropraxia tiene un enfoque preventivo. Muchos pacientes acuden de forma preventiva a ese tipo de tratamientos. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿La mayoría de los pacientes también pueden acudir de forma preventiva? ¿Lo hacen o generalmente ya es para un tratamiento curativo? Bueno, en lo que he estado acá, en el consultorio donde yo estoy en la Avenida Arce, esquina Campos, ya he visto muchos pacientes de que ya ha despertado mucha curiosidad sobre la quiropraxia. Al principio era de que, oh no, tengo dolor de cuello, tengo dolor de espalda, y ya era directamente alguien que se solucionara muy rápido. Pero nunca en su vida han entendido de que pueden prevenir algo. Entonces me enviaban su familia, sus hijos, en el cual podían, digamos, solamente chequearles y decirles, esta parte necesito yo corregir para que no tenga algún tipo de escoliosis, algún tipo de esta enfermedad, porque yo puedo ver eso 3 pasos adelante y de eso explicarle más que todo esa parte. Bien, seguramente personas que nos están viendo en este momento en algún tiempo habrán acudido a un médico quiropráctico y otras no. Por ello nos vamos a enfocar justamente en orientar mucho respecto a ese tema y saber también cómo es una primera consulta, una primera cita con el médico quiropráctico. ¿En qué consiste? Ya, bueno, no puedo hablar por todos los quiroprácticos, pero puedo hablar de mí, lo que yo atiendo a mi paciente. Yo siempre hago un historial médico, siempre. Bueno, todos los quiroprácticos hacen esa parte, pero siempre hacemos la examinación neurológica, que es muy importante. Como he dicho, mi especialización es el sistema nervioso. A eso debo saber de que todo lo que eso esté sano. Si no está, hay algo, una distorsión, tengo que saber esa parte. Yo tengo que hablar tanto con el primer paciente que tengo que saber todo antes de hacer algo. Si yo sospecho de que este paciente tiene, posiblemente yo sospecho que tiene una hernia discal de grado alto, entonces digo, no, sabe, necesita más exámenes de radiografía y poder examinar mucho mejor. No puedo arriesgar al paciente en mis manos. Y eso cada quiropráctico que está calificado lo tiene en cuenta. Y yo me divido en 3 fases. En la primera fase es el alivio al síntoma. Significa que la mayoría va a venir por un dolor, una dolencia en el cuerpo, cuello, por ejemplo. Entonces yo trato de aliviar todo que es en el cuello el síntoma, bajar toda esa parte y el paciente se siente mejor. La siguiente fase es aumentar la función del cuerpo, más que todo la función del cuello. ¿Qué significa? Que el movimiento que sea más óptimo, o sea que ya se mueva esos grados que yo quiero. Ya tenemos, hay muchos estudios y muchas evidencias de que tiene que tener una persona un cierto grado de movimiento. No exactamente ese mismo grado, pero un grado determinado. Entonces estamos entre 45, 50, por ejemplo, digamos en rotación, en un estado neutral. Bueno, estoy hablando bien más. Pero, y después ya viene el mantenimiento. Significa que por medio de ejercicios, rehabilitación, ya la persona pueda ya hacer eso en casa, y yo tengo un control una vez al año, en el cual si es que hay alguna cosa que haya sucedido durante el año, ya pueda solucionarlo más rápido. Ya no necesita sesiones más tan frecuentes como al principio. Entonces dejamos claro, es muy importante esa evaluación previa a la elaboración de la historia clínica, que sin duda es un paso fundamental al momento de atender a cualquier paciente, no solamente en esta área, sino en cualquier otra área de la medicina. En caso de no cumplir con este protocolo, doctor, ¿qué consecuencias podría generar un tratamiento quiropráctico en los pacientes? Algo perjudicial no vería mucho si es que es tratado por alguien que está calificado. Como he dicho, antes de poder manipular o antes de hacer algo, debe tener muy en cuenta esa parte de la historia médica. Es muy importante para nosotros eso. Si lo hace muy bien, no hay ningún perjuicio, no hay ningún riesgo. Pero hay algunos que tienen esa tendencia de otras profesiones, no puedo decir cuáles, pero o personas incluso privadas, que solamente aprenden tal vez de YouTube y dicen, pero esto es muy fácil, entonces lo hago. Y manipulan de una mala manera sin saber por qué. En las fiestas tal vez han visto de que tal vez uno hace así como encorvarse, ¿no es cierto? La manera que me han
ya me he explicado, ¿no es cierto? Es muy común que lo hagan, pero ¿qué pasaría si yo ajusto toda la columna vertebral? Si yo tuviera acá esta dolencia, esta parte que está deficiente, yo ajusto todo el cuerpo, todo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esta parte también va a moverse como estos van a aumentar de movimiento como estos. Entonces va a seguir la dolencia en esta parte. Esto va a seguir con esa deficiencia. El problema va a existir todavía más. Lo que va a hacer va a relajar el cuerpo, porque eso es lo que hace cuando uno ajusta. Libera hormonas, libera toda una fiesta de sustancias que pueda aliviar al cuerpo, incluso relajar al cuerpo. Es como un super masaje, pero el problema sigue existiendo ahí. Y para nosotros va a ser mucho más difícil ajustar esta parte en específico. Entonces hay técnicas que ya es más específico y se tiene que ajustar en la parte correcta. Por eso es muy importante que no lo hagan todos solamente aprendiendo. Por eso son muchos años de estudio en el que uno aprende no a hacer esto. O sea, no se puede ajustar una persona así, sino de otra manera. Es muy importante esa reflexión que usted hace a todos aquellos médicos que tal vez ejercen de manera ilegal esta especialidad u otras profesiones o también otras especialidades, mejor dicho, relacionadas con la medicina, porque estamos tratando con pacientes, con seres humanos, estamos tratando con la vida de cada ser humano. Por ejemplo, algunos estudios que se han llevado a cabo aseguran que de no realizar o de no acudir a un quiropráctico que esté calificado en lo que es esta especialidad, podrían surgir consecuencias incluso letales con lo que es la manipulación de la columna vertebral, porque podría dañarse arterias que abastecen al cerebro. Exacto. Y eso es muy complicado, muy riesgoso. Exacto. Yo quiero llegar a eso, porque es eso, como aquí ve este rojo, ¿no es cierto? Y es muy principal, esta es la carotis. Esta carotis... A ver, enfocamos un momento para que podamos explicar. Ahí, perfecto, ahí lo tenemos perfecto. Ahí. Esta es la arteria carotis, es la principal en la que ha habido mucha controversia en lo que es la quiropraxia y la manipulación, justamente acá, en la parte de la cervical. Y más que todo, y si ven acá, en esta parte superior, donde está la arteria basilaris, es una parte donde conecta directamente al cerebro. Si se corta esta parte, si se rompe esa parte, entonces ya no hay más oxígeno, porque es la sangre donde sube, ¿no es cierto? Y alimenta al cerebro con oxígeno. Si no hay oxígeno, se muere, ¿no es cierto? Claro, eso podría derivar en un accidente cerebrovascular o una muerte cerebral, peor aún. Exacto. Y no, por eso hay muchos inconscientes de que, claro, manipular, y eso está bien, pero si lo hacen de una manera, porque hay movimientos exactos donde cómo se tiene que manipular. No es cualquiera que se tiene que hacer y ya, ¡paf! Sino hay que hacerlo con mucha dedicación. Por eso las personas que tienen diabetes o reumatismo tienen muy delicada esta parte y se puede romper. Por eso es muy importante lo que he dicho. La historia médica es muy importante al principio. Y saber si tiene esa enfermedad, no puedo tocar esta parte. Claro. Para nada, no puedo manipular, pero puedo hacer otra técnica a más abajo para poder tratar indirectamente esa parte. Pero eso solamente piensa un quiropráctico calificado. Por eso no pueden hacer todos de esa manera. Sin duda. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta el punto que estamos abordando en este momento. Si usted asiste a un médico quiropráctico, bueno, asegúrese de que este sea un médico realmente calificado, que brinde bienestar, alivio, mejora a su salud en general. Doctor Dietmeyer, hablamos esta noche de los tratamientos quiroprácticos, o sea, nos referimos como algo en plural. Existen distintos tipos de tratamientos quiroprácticos, son varios. Claro, y eso es ya... mucho ya deriva de las universidades como lo han tratado. Hay algunos que conservan la quiropráctica, que es la más antigua, que es más pura, que solamente manipulan o ajustan en una manera exacta, solamente en un movimiento. Significa, hay una técnica que se llama Gonstead. El Gonstead es más que todo así. Yo manipulo de la manera diversified. Significa que yo hago una combinación de movimientos en la articulación para que no pueda doler mucho. Pero
en Gonstead es más que todo más puro. Significa que solamente puede manipular, o ya sea lateral, sí, o flexión, o extensión, o rotación. No pueden combinar. Yo hago lateral y rotación para hacer 2 en 1, para no hacer doble acá y acá, sino yo lo hago en 2 en 1. Ellos no usan para nada la activación neuromuscular, sino solamente hacen un ajuste. Ahora, hay otros que usan también un aparato que se llama Activator, y eso es lo que traje hoy. A ver, lo vamos a conocer. ¿Cómo se llama el aparato? Activator. Activator. Sí, bueno, pueden leer esa parte ahí. Esa parte. Ese es un aparatito, es como una pistola. Más hace ruido que, que un dolor. Así que le voy a hacer una demostración. Acá, así. Así. Ya, es solamente ese ruido. Lo que hace es impulsar una parte de la articulación. Lo uso muy rara vez en casos muy extremos, ya sea personas que tienen osteoporosis, como hemos hablado, también algún tipo de enfermedad, tal vez un tumor. No, como he dicho, no trato el tumor, pero puedo tratar otras partes del cuerpo para que pueda optimizar el cuerpo humano. Entonces la persona que tiene tumor, dolor de espalda mucho tiempo, le puedo aliviar esa parte mediante, yo trato indirectamente de ese lado, ¿me entiende? Y de eso yo uso esta parte. Es no, más que todo hacer ruido en mí, nada más. No, muy bien. Definitivamente estamos ilustrados con el tema. Creo que la gente está comprendiendo mucho desde sus casas acerca de lo que son los tratamientos quiroprácticos. Esperamos que sea así porque ese es el objetivo del programa, como siempre. A ver, doctor Dittmeyer, hablamos de los tratamientos quiroprácticos esta noche. Queremos conocer más acerca de ellos, por supuesto, y es importante saber la frecuencia con la cual se debe recibir este tipo de tratamientos. ¿Cómo se determina con qué frecuencia los pacientes deben asistir para sus consultas, para los tratamientos que deben recibir? Ya, y esto es muy individual, ¿ya? Y esto depende de cada caso. Exacto, dependiendo de cada caso y la gravedad del caso. Como he dicho, historial médico es lo primero y después y yo siempre le escribo un diagnóstico. Y el diagnóstico siempre tiene que estar escrito con un número al lado. Y es donde en internet se pueden buscar uno que se llama ICD-10, en el cual están todos los números y todos los diagnósticos de las enfermedades. Ahora, dependiendo de eso, por ejemplo, el más grave es la hernia discal de grado 2. Significa que... Qué bien que toca ese punto porque justamente es una de nuestras preguntas de redes sociales. Si la hernia de disco puede ser tratada con los tratamientos quiroprácticos. Sí, es tratable. Es tratable, pero hay un punto, hay un límite. Necesito saber qué tan malo es la hernia discal. ¿Ya? Por eso tengo que hacer muchos exámenes y cerciorarme de que esa persona, por más de que tenga hernia discal, puedo tratarla. No puedo tratar en el mismo hernia. Jamás, no puedo tocar esa hernia. Como dije, esto es lo más frecuente y el más peligroso de las hernias discales, que estás en el L5S1, ¿ya? Esto que se llama caudequina en español y en todas partes del mundo. Significa que si esto afecta la parte de la cadera, podría perder la sensación de este lado, ¿ya? Incluso la parte de acá ya no podría sentir, entonces tendría que uno ir no sentiría si va al baño, es una incontinencia y no siente para nada. No puede mover las piernas, es muy grave esta hernia. Muy complicado. Exacto, porque choca con un nervio tan complicado que es bien difícil de manipular. Lo que hacemos los quiroprácticos, si no es tan grave, es manipular este lado, de la parte de lado. Esta es la parte sacroiliaca, para poder darle chance a esta parte que repose y pueda curarse. Como he dicho al principio, tenemos varias habilidades en el cuerpo y uno de esos es la curación, la autocuración. Lo que hacemos, no hacemos curar nosotros mismos con la mano esa parte, sino que damos chance al cuerpo que dé esa autocuración. Muy bien. ¿Sí? Bien, nos quedan unos últimos minutos para dedicarlos a las dudas que tienen las personas, nuestros seguidores, a través de las redes sociales. A ver, por ejemplo, hay una persona de 17 años que tiene escoliosis de 11 grados. Su pregunta es, ¿se puede solucionar? 11 grados, dependiendo.
¿Es estructural o fisiológica? Ah, bueno, ese dato no nos proporciona. Ya, le voy a dar un ejemplo. Tuve muchos casos aquí que me han diagnosticado como escoliosis estructural de los mismos traumatólogos. He visto de mucho, pero no saben diagnosticar qué es una escoliosis de verdad, o uno fisiológico o uno juvenil fisiológico. Hay 3 tipos. Ahora, el estructural, por más de que yo haga algo, no va a poder moverse, porque ese estructural ya no puede hacerse nada, excepto una operación. ¿Ya? Lo que he dicho al principio, si es que está así y se puede prevenir esta parte, ya entonces se puede hacer que la escoliosis ya no avance. Eso sí. Pero en la estructural no se puede hacer eso, ya está definido. Ahora, fisiológico sí se puede hacer, se puede retornar esa parte. Ahora, dependiendo 11 grados, ¿dónde en la columna vertebral? Si está cerca de las costillas es súper difícil, porque la parte puede afectar el corazón, la forma de respirar, los pulmones, lo hace más chicos. Sí. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pero en la parte lumbar es fácil, la parte cervical es fácil también, pero dependiendo de dónde. Perfecto, gracias por la aclaración, por la orientación. Doctor, tenemos más consultas que llegan a través de las redes sociales. Una de ellas nos habla de la lumbalgia ciática. ¿Esta puede ser tratada con la quiropraxia? Sí, eso sí. Le puedo decir, hay mucha evidencia. La evidencia es tan grande en el mundo, en Europa más que todo es el más considerado que si hay algo lumbalgia o lumbago o a todo tipo, es quiropráctico. ¿Por qué? Porque sabemos cómo ya tenemos un programa ya establecido por seguros, por leyes y todo eso, ya está muy avanzado. Ya se sabe cuántas sesiones va a ser, cuán largo va a ser el tratamiento y ya, eso ya está establecido. Ya se puede decir 25 a 30 sesiones, no significa que va a ser todo en un mes, significa que va a ser distribuido durante 3 meses, 6 meses. ¿Entiendes? Una lumbalgia ciática está relacionada con una lesión en el nervio ciático, porque nos llega otra pregunta que nos dice si las lesiones en el nervio ciático pueden ser solucionadas con los tratamientos quiroprácticos. Sí, se puede, pero dependiendo también del grado. Como le he dicho al principio, es muy importante saber de qué tan grave es el problema. Y el sistema nervioso tiene que estar lo más óptimo para poder solucionar ese lado. Generalmente, cuando se dice de la ciática, hay 2 tipos, ¿no es cierto? La verdadera es de la raíz parte, y hay una presión tan fuerte en ese lado de que no hay conexión hacia la pierna, y por eso llega hasta el pie. Mientras que el otro, que es más que todo por el piriformis, que el piriformis es de aquí a acá. Ahí viene el piriformis, es un músculo. Y el nervio pasa o a través, encima o debajo. Hay algunos que nacen así, por encima, por debajo o por el medio. Lo cual que hace cuando uno se sienta demasiado, puede presionar bastante el nervio. Y el piriformis está muy tenso. Con lo cual da esa sensación de ciática, pero no es más que todo muscular. Entonces hay que diferenciar en esa parte qué tipo es. Muy bien, doctor. Bueno, agradecemos toda la orientación respecto al tema tratamientos quiroprácticos. Esperamos haber despejado todas las dudas de nuestros seguidores y, bueno, ayudar a que si ellos necesitan de ese tipo de tratamientos puedan acudir a los médicos quiroprácticos calificados, así como el doctor Dennis Dittmeyer, médico quiropráctico. Gracias por acompañarnos esta noche y hasta otra oportunidad. Gracias, mucho gusto. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.